Cuando tocamos el tema autismo, ustedes si nos siguen recordarán, bajo el título estamos hablando de autismo, con el doctor Ramiro Mitre, con Sol Mateo. Fue tal la repercusión que tuvo ese programa que creo que el tema, y más que el tema, las personas involucradas, de un lado, del otro, cercanas, no tan cercanas y demás, merecían y nos merecíamos y teníamos la obligación de hacer una segunda parte. A lo largo de la semana, en el canal también hubo otro tramo donde María Mercedes nos visitó para seguir hablando de este tema. En cuanto a la producción de este programa, tengo que agradecerle a mucha gente, a mi compañero y amigo de todos los días, Sergio Giangrandi, al doctor Ramiro Mitre, al doctor Jorge Nágel, que siempre viene a hablarnos de temas de neurología, el famoso médico que hablamos en 2 oportunidades de los zurdos. Y muy especialmente a Mercedes de Palma, la secretaria ejecutiva de la presidencia del Grupo Gama, quien fue la que inició el contacto con la doctora Mirta Retamero, que es neuróloga, pediatra, y que empiezo saludándola a ella por venir. Gracias, Mirta. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así que sabe que el culpable es el doctor Jorge Nágel, no sé si usted lo conoce. Sí, lo conozco. ¿Es zurda usted? No, soy diestra. Muy bien. A mi derecha está María Laura Ábalos, de Aquí en Más, Laura, y es mamá. Ese es el título que le hemos puesto. Así que gracias, Laura, por venir. No, por favor. Gracias por hablar de autismo. Bueno, ustedes tienen que hablar, Yo voy a ir guiando. Y para acompañarme, para que no sean mayoría las mujeres y no haya problemas del cupo femenino, Mariano García, de TGA TEA Padre Rosario. Hola Mariano, gracias por venir. Hola Andrés, gracias por darnos este espacio para que se pueda hablar un poquito más de autismo en general. Sí, ¿no? Sí, para que la gente conozca. Si tuvo repercusiones, sí, la verdad que sí, muchísimo. Agradecido nosotros y sobre todo nuestros hijos. Sí. Que se conozca un poco más y que se rompan algunos mitos, ¿no? Hemos traído a quienes se autoconsideran los malos de la película, porque son los que tienen que dar el diagnóstico. Siempre hay alguien que te tiene que decir, che, mira, pasa tal cosa. La doctora Mirta trabaja en muchos lugares, muy conocida y reconocida, y son los malos de la película, Mirta. Y sí. De esta película, ¿no? De esta película. Para empezar, tampoco son... Bueno, nosotros como los médicos neurólogos somos los que recibimos al paciente, muchas veces derivado, ahora más por los pediatras. Los pediatras están mucho más informados, sí, y nos derivan a los pacientes que tienen algunas dificultades en su neurodesarrollo. Trastornos del desarrollo del lenguaje, algunas conductas inapropiadas, o trastornos en la comunicación más que en el lenguaje. Entonces recibimos de estos pediatras o de algunos especialistas, porque las madres son las primeras que se inquietan cuando su niño no habla o cuando tiene conductas repetitivas, aleteos, cuando los ven que el nene no señala, cuando los ven que el nene no te mira a los ojos, cuando los ven jugar y alinean objetos o que pasean con un autito por toda la casa pero sin un fin útil. Y cuando lo invitan a jugar, él pierde el interés en hacer ese juego. Entonces, las madres ya vienen, o los padres, vienen ya con una información muy importante. Gracias a toda la comunicación, gracias a todos los grupos de padres, ya ahora se nos hace más fáciles. Pero antes, cuando llegaba el paciente, el niño, con una madre o un padre preocupado porque el niño no hablaba o porque tenía este tipo de conductas, y nosotros los veíamos, le decíamos, mire, esto tiene característica de un espectro, antes decíamos trastorno generalizado del desarrollo, era más fácil hablar de trastorno generalizado del desarrollo que hablar de autismo. Entonces hablábamos trastorno generalizado del desarrollo y decíamos siempre lo mismo, es un espectro, va de lo blanco a lo negro, su hijo tiene algunos grises. Entonces, ¿esos grises qué son, doctora? Y bueno, que no se habla, a lo mejor habla. Tiene algunas palabras sueltas, arma frases o repite cosas del televisor, dibujitos, pero no se comunica. No tiene intención de comunicarse con usted, no lo mira a los ojos.
porque uno tiene que mirar y tratar de hacer entender. El niño tiene que mirar y que lo entiende y usted comprender qué es lo que quiere decir. Como usted me está mirando a mí, está elaborando un concepto, un pensamiento que después me va a decir usted está equivocada o no. El niño es lo mismo. Quiero esto y ¿por qué no me lo da? Él lo está pensando. Entonces, todas estas cosas hacen que nosotros le vayamos diciendo al paciente en ese momento, bueno, tiene este trastorno. Y cuando le decíamos, y esto entra en las características del espectro autista, era un shock. Era difícil decirlo. Y a veces lo teníamos que decir porque el padre y la madre ya venían informados. No era que venían directamente, el nene no habla, pero yo sé que va a pasar esto y que lo va a lograr. Yo creo que la gente sabe, en cierta forma sabe qué es lo que está pasando. ¿Y cómo hacemos para entender, voy para acá, para Laura, que de repente la familia Ingalls con la cual nos formamos no va a ser la mía? No van a ir los chicos en la carreta y todo va a estar bien, y va a haber problemas que se solucionan. Bueno, como decía la doctora, sí, es un shock. Porque cuando uno decide tener un hijo, cuando nace ese hijo, tiene todo un sueño de cómo va a ser, de las cosas que va a lograr, en fin, va a tener una familia, una carrera, cosas por el estilo. Y cuando tenemos un diagnóstico, sabemos que eso no va a suceder o va a suceder con mucha suerte. Y bueno, te cambia la vida de ese nene y cambia la vida de los padres. ¿Y la mamá lo siente más profundamente por el hecho de haberlo llevado? Porque toda nuestra cultura está en torno de eso. No, el amor de padre es único. O sea, tanto la mamá como el papá lo sufren o lo viven como pueden. Tal vez la mamá sea la más llorona, pero... En principio. Pero sí, y suele ser a veces la que más se da cuenta de lo distinto, claro, porque está en el o día a día. lo que no hace, claro. Mi hijo dejó de hablar y ahí comencé con que mi hijo tenía algo. Hasta entonces era un nene normal, un nene que se sentó, que caminó, que empezó a hablar en tiempo y forma. Y de un día para otro dejé de tener ese nene porque se cayó, se silenció. Y bueno, ahí empezamos a ver qué pasaba. Lo primero que me dijeron era que yo podía estar embarazada y de hecho sí, venía mi segundo hijo. ¿Y lo sentís como una responsabilidad? Como si no, uy, ahora que porque estoy embarazada pasa esto. En realidad nunca me lo creí, Bueno. porque de alguna manera es como que sabía que algo más pasaba. Es decir, yo tengo hermanos, mis hermanos tienen hijos y ninguno se ofendió, se enojó. Mira cómo la llaman a la doctora permanentemente. No atienda, por favor, doctora, en el horario de consultorio. Contéstele, no hay ningún problema. Bueno, a ninguno le pasó de quedarse mudo por tener un hermano, ¿no? Y Mariano, ¿y los papis cómo reaccionamos? Bueno, Viste que nuestro rol de compañía es secundario. Vamos a hacer... Sí, pero bueno, yo para decir que hay distintas posiciones, yo me di cuenta en un punto antes que mi señora, a pesar de que ella era la que estaba todo el tiempo ahí, pero... ¿Tenés problema en contarlo en cómo? No. Es que por ahí con los compañeros de trabajo hablábamos de mi hijo hace tal cosa, mi hijo también. Y yo llegaba con las expectativas a casa y bueno, Joaquín nos pasó que somos padres primerizos de Joaquín. Entonces los dos no sabíamos cómo era la experiencia de tener chicos y qué teníamos que esperar. Si bien uno tiene un patrón de la evolución a cada momento. Y por ahí, qué sé yo, la ansiedad de que ya hablara o ya dijera algunas cosas, empecé a notar que empecé a buscar en internet, empecé a buscar a ver qué estaba sucediendo. Me acuerdo un hecho así puntual de un día que se quedaba mirando la tele, por ahí que poníamos los dibujitos para que se entretuviera con los en ese momento, colores, dibujitos, movimientos. Y claro, nosotros nos poníamos a hacer otra cosa por ahí, porque ahí estaba absorto mirando eso. Y en un momento le digo, Ivy, le digo, pasaron 2 horas y Joaquín no... ¿Sigue ahí? Sigue mirando la tele. Entonces,
esas cosas me hacían ruido, ¿no? Porque por ahí uno en el trajín, pero algo iba a demandar, algo iba a pedir, y bueno, el Joaquín no lo hacía. Entonces ahí empezamos a averiguar un poquito. Doctora, ¿y usted por qué se especializó la carrera? ¿La fue llevando al tema del autismo? No, yo soy pediatra. Uh-huh. Y después de muchos años, porque siempre me gustó la neurología, pero no lo hacía porque tengo un hermano con las mismas características. Entonces, ¿Tiene un hermano autista? No, tiene un trastorno, sobre un retraso mental, tiene características del espectro. Porque esa es otra de las cosas. Sobre una patología de base, uno puede tener características del espectro autista. Entonces, nunca lo quise hacer, nunca quise hacer neurología, a pesar que me gustaba mucho. Era lo que más estudiaba. Y después de 10 años de pediatra, me dediqué a hacer neurología. Y no tiene 35, ¿qué sí, queda muy dentro? jovencita me recibí. Ah, perfecto, no, está bien. Muy niña era. Entonces, ¿Y esto empecé a hacerlo. le ayudó a entender a su hermano? Pero sí, pero yo creo que la mejor que me hizo entender a mi hermano fue mi madre. A ver. Los padres son los que nos guían en muchas cosas. Y hay cosas que no te lo enseñan los libros, sino que es el sentido común. Yo aprendí a convivir con mi hermano desde que tenía 4 años. Supe lo que era una convulsión a los 5 años y no me lo voy a olvidar en mi vida, y no porque la vi en la facultad. Así que, y yo lo integré a mi hermano, y mi hermano estaba en mi casa. Entonces, si tenía que ir a un picnic, a mí me convenía que venga mi hermano porque me iban a dejar ir a mí. Entonces lo llevaba a todos lados y mis amigos se hicieron amigos de mi hermano. Y después lo integré a mi familia, a mi esposo. No tuve ningún problema, y mis hijas son un estandarte en mi casa. Usted sabe Se ocupan de su tío como me ocupo yo. Ya mi hermano tiene 54 años. Así que todo es así, es cuestión de convivir y aceptar. En este mundo hay que aceptar las diferencias. Pero eso suena fácil. No suena fácil. Suena fácil, en la realidad no es así. Bueno, en las canchas se siguen gritando barbaridades. Sí, pero porque la gente no piensa lo que dice. Cuando uno tiene algo que lo tiene en su casa y lo vive con la cotidianidad, lo convive y lo acepta, yo no creo que sea difícil. Obviamente que es doloroso. A mí me hubiese gustado tener un hermano normal con quien ir al baile, con quien ir a compartir un montón de cosas. Pero yo pude compartir mucho con él. Y así esto me dio un montón de armas y cosas que yo le puedo contar a mis pacientes, que yo creo que hay mucho que le he contado. Yo sé cómo se siente usted como madre, sé cómo le peleó a mi mamá, sé cuánto tardó para sacar un certificado de discapacidad, sé cuánto dinero se invirtió, sé un montón de cosas esas, pero que lo sé de antes de ser neuróloga. Y después me gustó esto. Es apasionante, son apasionantes los trastornos de desarrollo, pero son difíciles.